El sol del mediodía caía sin piedad sobre el estacionamiento de vidrio y acero cuando una risa cortante atravesó el aire como una bofetada, señalando un Mustang viejo oxidado que parecía resistirse al paso del tiempo por pura terquedad. Aquel instante, breve y cruel, partió en dos la vida de un padre soltero que había aprendido a sobrevivir con silencios, manos manchadas de grasa y una promesa hecha a su hija: nunca rendirse, aunque el mundo te mire como chatarra. Antes de seguir, si crees en la bondad, en las segundas oportunidades y en que nadie debe ser juzgado por lo que aparenta, te invito a dar like, comentar, compartir y suscribirte al canal Aura de Bondad. Tu apoyo mantiene vivas historias como esta. Mateo Roldán había llegado temprano como siempre porque la puntualidad era lo único que no le podían quitar. El uniforme azul de mecánico estaba limpio, aunque gastado, y sus botas aún guardaban polvo de la mañana. Había estacionado el Mustang a un costado, lejos de los autos brillantes, como quien esconde una cicatriz para no incomodar. Aquel coche no era solo metal viejo, era el último recuerdo de su esposa, el lugar donde su hija había aprendido a contar estrellas por la noche, el refugio que lo llevó a trabajar, a buscar pan, a llegar a casa incluso cuando el dinero faltaba. Cada abolladura tenía una historia, cada mancha de óxido un sacrificio. Ese día, Mateo había sido llamado para una revisión técnica urgente en la sede central de una empresa tecnológica que dominaba la ciudad con su fachada de cristal. Nadie le explicó mucho, solo que una CEO exigente quería una evaluación independiente, y allí estaba ella, Valeria Montoya, bajando de un auto eléctrico impecable, con un vestido rojo que brillaba bajo el sol y una sonrisa segura de quien nunca ha tenido que mirar el precio del pan. Su risa se alzó cuando vio el Mustang y su comentario lanzado sin pensar fue un dardo directo al corazón de Mateo. Para ella era solo un objeto viejo. Para él era su historia completa. Los empleados se agruparon alrededor, algunos incómodos, otros entretenidos por el espectáculo. Mateo sintió el calor subirle al rostro, pero no respondió. Aprendió hacía años que discutir no paga facturas y que el silencio a veces es el último refugio de la dignidad. Pensó en Alma, su hija de 8 años, esperando que regresara a tiempo para ayudarla con la tarea. Pensó en la promesa de no reaccionar con rabia, de ser el ejemplo que ella necesitaba. Valeria, acostumbrada a que el mundo se acomodara a su paso, siguió caminando sin notar el peso de sus palabras. Para ella, ese día era uno más de decisiones, cifras y presentaciones. Había crecido rodeada de exigencias y expectativas, creyendo que la fuerza se demostraba con control y distancia. No veía personas, veía resultados. Y, sin embargo, algo en la quietud de Mateo, en la forma en que protegía con la mirada aquel coche viejo, dejó una pequeña grieta en su seguridad, aunque no supo nombrarla. La revisión comenzó con prisas. Los ingenieros de la empresa hablaban de sistemas complejos, de fallos que nadie lograba identificar. Mateo escuchaba, observaba, tomaba notas mentales. Estaba acostumbrado a que no confiaran en él por su aspecto, pero también sabía que los motores no mienten. A media mañana, el sol iluminaba el óxido del Mustang como si fuera oro viejo y algunos empleados se burlaban en susurros. Mateo respiró hondo. El día avanzaba y el problema seguía sin resolverse. Cuando llegó la pausa del almuerzo, Valeria salió nuevamente al estacionamiento, esta vez sola. El silencio era distinto. Se detuvo frente al Mustang y lo miró con más atención. Vio los detalles cuidados, las piezas restauradas con paciencia, el interior limpio pese a los años. No era abandono, era resistencia. Mateo apareció a unos metros cargando herramientas. Sus miradas se cruzaron un segundo suficiente para que ella apartara la vista incómoda, como si algo le hubiera recordado que detrás de cada objeto hay una historia que no se compra. La tarde trajo consigo tensión. Un fallo crítico amenazaba con detener la operación de la empresa durante días. Las llamadas se acumulaban, los rostros se endurecían. Valeria, por primera vez en mucho tiempo, sintió miedo. No el miedo al fracaso público, sino el miedo a no estar a la altura. En ese caos, alguien mencionó que el mecánico externo había identificado algo que los sistemas no detectaban. Mateo fue llamado de nuevo, esta vez con urgencia. Con calma explicó lo que había visto, como el problema no estaba en el software, sino en una falla física que todos habían pasado por alto. Sus manos se movían con seguridad. Su voz era firme sin ser arrogante.
Valeria lo escuchó, realmente lo escuchó y por primera vez dejó de ver el uniforme para ver al hombre. El silencio que siguió fue denso hasta que la solución funcionó. Las pantallas volvieron a la normalidad. Un suspiro colectivo recorrió la sala. El alivio fue inmediato, pero lo que quedó fue algo más profundo. Valeria agradeció con un gesto breve, todavía atrapada en su orgullo, pero algo había cambiado. Al caer la tarde, el sol seguía alto, pintando de dorado los edificios. Mateo se dirigió a su Mustang, listo para irse. Entonces Valeria apareció de nuevo, esta vez sin séquito, sin sonrisa de superioridad. Se detuvo a pocos pasos, dudó y observó cómo Mateo abría el capó con un cuidado casi ceremonial. El motor rugió al arrancar, un sonido fuerte y limpio que contrastó con la apariencia cansada del coche. Los empleados que quedaban se giraron sorprendidos. No era chatarra, era carácter. Mateo cerró el capó y se quedó un segundo más, como si necesitara ese instante para despedirse del día. Valeria sintió un nudo en la garganta, recordó a su padre, un hombre que había trabajado toda su vida sin reconocimiento, y comprendió demasiado tarde cuántas veces había repetido el mismo desprecio que tanto le dolió ver en su infancia. El Mustang avanzó lentamente, firme, y Valeria dio unos pasos al frente. No dijo mucho, pero lo suficiente para reconocer su error. Mateo asintió sin rencor, porque la vida ya le había enseñado que cargar odio pesa más que cualquier motor. Se marchó con la certeza de haber cumplido, de haber demostrado, sin palabras, que el valor no siempre brilla. Esa noche, al llegar a casa, Alma corrió a abrazarlo. Mateo la levantó en brazos y le contó sin detalles crueles que a veces las personas hablan sin saber, pero que lo importante es seguir adelante con el corazón limpio. Ella le sonrió, orgullosa del coche, orgullosa de su padre afuera. Él solo aún se resistía a irse, como si quisiera presenciar ese pequeño triunfo silencioso. Valeria, por su parte, se quedó sola en su oficina, mirando la ciudad bañada de luz. Pensó en cuántas veces había confundido éxito con superioridad. Velocidad con valor. Esa noche tomó una decisión distinta, una que no saldría en los informes, pero que cambiaría su manera de mirar a los demás. Entendió que liderar también es aprender a pedir perdón, aunque sea en silencio. Los días pasaron y el recuerdo del Mustang no se borró. Para Mateo fue solo un día más de trabajo, pero con una lección reafirmada: la dignidad no se negocia. Para Valeria fue el inicio de un cambio lento necesario. El estacionamiento volvió a llenarse de autos brillantes. Pero ninguno volvió a provocar risas fáciles. Algo se había sembrado allí bajo el sol del mediodía. Si esta historia tocó tu corazón, te pedimos que apoyes el vídeo con un like, que lo compartas y que te suscribas a Aura de Bondad. Cada gesto ayuda a que más personas recuerden que la empatía también mueve el mundo. Antes de terminar, te hago una petición especial. Comenta la palabra dignidad, si crees que nadie es chatarra cuando hay esfuerzo y amor detrás. Porque al final no fue el Mustang el que arrancó con fuerza, fue la conciencia de quienes aprendieron, aunque fuera por un instante, a mirar más allá del óxido y ver el alma que impulsa cada historia. M.